Hay muchas cosas que hay que proteger, ¿no? Por ejemplo, aquí, una de las cosas que no se tienen, yo creo, muchos controles, por ejemplo, es el comercio ilícito de las especies pues, silvestres o de las especies un poco protegidas, y muchas veces nosotros mismos decimos, ay, qué animalito, pues vamos a tener tal animalito que está protegido y lo tenemos en casa como si fuera una mascota, ¿no? Y eso no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es precisamente pues la fauna y la flora, un poco destrozarla con todo esto. Tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos. Después también aquí yo creo que México, en algunas ciudades, en especial unas más que otras, sufre por la conglomeración de personas, de empresas, de vehículos, pues, de la vida en sí diaria, pues una cantidad de contaminación, de vertido de residuos impresionante. No sé, por poner un ejemplo, Ciudad de México, como todos sabemos, es una macro ciudad de más de 24, 25 millones de gentes, que obviamente eso genera diariamente pues unas cantidades ingentes de todo, ¿no? Entonces, Laura, tú que vives ahí en el DF, ¿cómo ves eso? ¿Cómo lo sientes? ¿Quieres que empecemos por el hoy no circula o por qué? Mira, quería comentar algo hoy no circula. respecto. Bueno, comentasteis que pues el domingo es el Día Mundial del Medio Ambiente y afortunadamente contamos desde hace pues casi 40 años con ese día, ¿no? Entonces, cuando es el Día Mundial del Medio Ambiente, por lo menos los últimos 20 años más o menos, lo que hace es que un país alberga eh, una, una reunión de los líderes mundiales y de expertos en el medio ambiente, que la palabra medio ambiente es muy amplia. Y este año que lo alberga Angola va en la línea de lo que estabas tú hablando antes, precisamente hablando de la lucha sobre la vida salvaje, ¿no? La cantidad de comercio ilegal que existe, de flora y fauna, de la cantidad de... Bueno, pues en este caso, al estar en África, pues se enfocan mucho en las especies africanas, ¿no? Sobre todo las cazas ilegales de los elefantes, del antílope, pero pues no solamente existen especies no solo en peligro de extinción, sino en caza ilegal y comercialización desde la carne, la piel, los cuernos, que pues muchos el marfil, al fin y al cabo, sino que en México y en otros muchos países tenemos varias especies en peligro de extinción. Yo me acuerdo, y alguna vez hemos hablado de él, ahí va, ahora se me acaba de ir el nombre. El español, ¿El lince ibérico? Sí, no, pero ¿cómo se llamaba este hombre que se murió? Se me fue el nombre. Félix Rodríguez Félix. de la Fuente. Exacto, Félix Rodríguez de la Fuente, que fue uno de los grandes precursores y sensibilizadores sobre, el conocimiento de la fauna ibérica, y dos, de esa protección, que se empezarán a impulsar una serie de leyes que protegiesen animales bueno, pues que antes, sobre todo, se dedicaban muchas personas a la caza, y no era ilegal porque no existían leyes de protección, sino que parte de ese deporte de la caza fue acabando con esas especies, y parte también del no cuidado de nuestra propia fauna, ¿no? Después, ya metiéndonos en lo que decías tú antes de medio ambiente, en Ciudad de México, estaba leyendo hace un rato, a raíz de hablar del medio ambiente, bueno, pues tocaremos algunos temas, pero es que el tema tela marinera, porque se pueden hablar de cualquier cosa, ¿no? Sí. Y entonces estaba leyendo un reportaje de Forbes donde decía cuáles eran los 6 problemas medioambientales que colapsan Ciudad de México o que afectan a la Ciudad de México, ¿no? Y el primero que nombraba era precisamente la falta de agua. En Ciudad de México, y sobre todo en muchas colonias, a raíz de... Pues hay 2 temas. Uno, que crecen como los chícharos,
que tiras un chícharo y crece una planta, pues aquí pasa con las casas, no hay planeación, sin contar los paracaidistas, los famosos paracaidistas que llegan a un cerro, se instalan, construyen y después los legalizan, ¿no? Entonces, todo eso va provocando que en México haya un desabasto brutal y siempre estemos con problemas de agua. En las colonias hay, creo que son siete delegaciones claves, como Iztapalapa, como por ejemplo a Benito Juárez, o sea, hay varias que siempre sufren de agua. Los que tienen la suerte, como por ejemplo en el piso donde vivo yo, el dueño, que es, bueno, es el dueño de todo el piso, ha hecho no sé cuántas... es que a estas horas de la noche yo ya voy cansada en la cabeza. Tinacos, ha puesto tinacos de estos. Pero cisternas no ha hecho tinacos, no solo ha hecho tinacos, sino que bajo tierra ha hecho varias... Depósitos. Depósitos de agua. Bueno, más o menos, porque realmente es un agujero que captura agua. Y como aquí no se puede ver el agua, pues realmente, pues bueno, viene con tierra y tal, pero es raro, es muy raro que en este edificio se acabe el agua. Pero hay un problema brutal porque México solamente está abastecido por Cutzamala y Lerma, y además tienen que modernizarlo sin contar las tuberías y cada 2 por 3 cortan. Ya no hablemos del tema de movilidad. El tema de movilidad, y hoy en día después que ya degeneró en la parte de la contingencia, que además curiosamente México no es la ciudad más contaminada, pero... Estamos aquí en ella, en Monterrey. Sí, estáis en Monterrey, pero es que en Monterrey... Es la más contaminada de México. Sí, pero tenéis un clima que es más parecido al clima a lo mejor que tenemos en el norte de Europa, donde sí tienes las 4 estaciones y aquí no, y además aquí hay un problema con la basura brutal. Cada vez hay más papeleras, pero ¿cuántas veces me he tenido que ir a casa con 2 o 3 papeles en el bolso porque no he encontrado una papelera para tirarlos? Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Luego aparte el tema de la generación de energía. Está completamente monopolizado y existen otro tipo de energías más limpias, como por ejemplo el gas natural. El tema de los coches, aquí no hay gas natural en el DF porque todavía no han dado permisos para poder instalar, pues que no sé cómo serían, gasolineras, porque luego aquí también les dicen la gas, entonces serían gasolineras en vez de gasolina, serían de gas natural. Los coches eléctricos... Aquí les dicen estaciones de gas en Monterrey. Pues como aquí no hay, pues todavía no tenemos muy claro. Entonces digamos que son un montón de problemas que se van uniendo. Es una ciudad que es brutal, es gigantesca, que entiendo que gobernarla es muy complicado y que además de eso, las iniciativas que se van tomando, por muchas iniciativas que pueda haber buenas o malas, no son suficientes, porque es una ciudad demasiado grande. Hoy en día, pues el tema candente es la contingencia ambiental. Con el hoy no circula, ya ni te cuento, porque además esto es una ruleta, nunca sabemos si vamos a circular, si no vamos a circular, si son todos los colores, los memes ya están por todos los lados, ya parece esto juego del parchís. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Aquí en el DF está tan trillado el tema ya. Pero es que yo creo que efectivamente tú has dado un poco la clave. Mira, Ciudad de México, si hablamos de Ciudad de México, también hay ciudades aquí en toda la República con una sobrepoblación importante, ¿no? Pues hombre, Guadalajara también, tenemos aquí la propia ciudad de Monterrey. Finalmente, lo que en todos los lados pasa es que se construye de forma ordenada o de forma inordenada, como tú decías, los paracaidistas que llegan y dicen esto es mío, aquí me pongo, y finalmente, pero cuando se construye también de forma ordenada, no se prevé los servicios que hay que dar a esa comunidad, a esa zona, sobre todo ya aparte de darle servicios de agua potable, de gas, de electricidad, pero también de evacuación de residuos. La verdad que un ser humano
pues genera muchísima basura, contaminación, pues todos la producimos, ¿no? Pero es importante que cuando se fabrica o se construye un bloque de pisos o una zona, una manzana, habría que tener esa precaución. Y muchas veces, por distintas, digamos, ilegalidades o no normativas regladas, hacen lo que quieren y entonces construyen, no dan, y al final no tienen todo esto. Y como bien pero por ejemplo, el tema de los residuos, yo veo tres cosas. Una es la planificación y el poder tener desde recogida de basuras ordenadas, claro, desde desagües correctos, lo que quieras, vale, pero tienes dos temas. Uno, no sé cómo se llama Monterrey, pero aquí vas por Insurgentes, por donde les da la gana, paran el camión, te paran el tráfico y se ponen a sacar la basura que acaban de recoger y a dividirla, cuando eso tendrían que hacerlo en sus lugares de recogida. No tendrían que hacerlo en medio de la calle, tendrían que ir donde dejan los camiones, separar la basura en todo caso. Es que y la otra es la educación. Eso está pasando un poco porque actualmente, no sé en México, pero aquí en Monterrey se están privatizando todos los servicios de recogida de basuras. Entonces, anteriormente lo que hacían los que iban en el camión de basuras es, como dices tú, llegaban al vertedero y allá organizaban ellos la basura y se repartían, hacían un poco el reciclaje y se repartían. Actualmente, al ser empresas privadas, les prohíben hacer esto a la gente que va en los camiones. Entonces es por eso que ellos se adelantan y según van recogiendo la basura van haciendo esa separación, o se paran en algún punto, hacen la separación y antes de llegar a donde tienen que arrojar la basura la retiran del camión o la venden o la llevan a vender o la dejan en algún punto para después pasar a recogerla y poderla revender. Sí, claro, pero al fin y al cabo, a ver, sí, lo están haciendo por una situación privada. Sí. Pero eso está afectando públicamente, está afectando. Sí. Quítate el tráfico, que además te paran donde les sale de las narices. Sí. Quítate el tráfico. O sea, es que además, al sacar todo, después no lo dejan tampoco limpio. Se quedan residuos por ahí tirados. Pero es que los demás, ¿por qué tenemos que estar también oliendo y pasando? Y todo eso, o sea, y más en una ciudad donde estamos en una época de calor, todos esos gases que genera la basura es una gran parte de la contingencia ambiental. O sea, la gente cree que es únicamente de los coches. No, es que la basura es una gran parte de la contingencia, más que el coche, contamina mucho más que el coche ese tipo de gases. Y la otra es la propia educación. En mi edificio, por ejemplo, tenemos 2 botes que pone orgánico e inorgánico. Abres los 2 y ahí hay una revoltura tremenda. Yo en mi casa sí que separo la basura, pero hay mucha gente que no lo hace, aunque le pongan en su casa, que eso es una opción de la comunidad de vecinos donde te encuentres. Pero independientemente de eso, es que vas por la calle, y yo sí lo he hecho, de agarrar el papel y decirle al de delante, oye, se te ha caído, y encima te miran con una cara o te insultan, o la gente que va con... Yo, por ejemplo, tengo perro también, voy con mi perrita, llevo mis bolsitas, y si hace popó, pues agarro, lo recojo y lo tiro. Pero hay gente que no lo hace. Y entonces todo eso es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces también, al fin y al cabo, el Día Mundial del Medio Ambiente, estamos echándole también la culpa a los gobiernos. Pero es que los principales que tenemos la culpa somos nosotros. Porque los gobiernos harán sus leyes, dirán, promoverán o no promoverán. Y eso le podemos criticar a ellos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros por respetar todo ese medio ambiente? Que depende de nosotros, no únicamente de los gobiernos. Entonces, si nosotros no somos los que tienen hijos, educando a sus hijos, porque los hijos imitan lo que hacen los padres. Que en las mismas escuelas igual, les enseñan reciclaje. O sea, hay cosas que son básicas dentro del respeto al medio ambiente. Nos estamos cargando literalmente el planeta. Vas a nadar a la playa y ¿quién nos ha encontrado por ahí flotando en mano una bolsa de plástico? O sea, y eso... La basura, la cantidad de gente que deja basura. Hay un montón de voluntarios que van a las playas, van a los montes, van a determinados, bueno, pues según la ciudad donde se encuentren o el estado, no en todos los estados ni hay playa ni hay montes, pero van a recoger y van a hacer limpieza. Y eso lo hacen porque las personas que van allí son las que han dejado la basura y no lo han recogido. En esta Semana Santa hubo un caso así, ¿no? De que allá en Playa del Carmen me parece que justo al terminar Semana Santa
las playas quedaron llenas de basura y era un grupo de extranjeros. Llamó mucho la atención eso porque era un grupo de extranjeros, había de diferentes nacionalidades, pero todos eran extranjeros que se acercaron a las playas a recoger toda la basura que había